Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Bienvenidos a esta sesión del seminario permanente interinstitucional sobre violencia simbólica. Yo voy a cederle el uso de la palabra a Julio y a José Luis para que ellos den inicio a las actividades. Gracias. Gracias, doctor Eduardo. Pues damos inicio a nuestra sesión de seminario permanente interinstitucional, dando la bienvenida a los presentes y también a los que están por conectarse, ya que el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de los cuerpos académicos, convivencia y diversidad en entornos escolares, perteneciente al ICEM, estudios sobre oratoria, discurso jurídico y educación de la Facultad de Derecho, manifestaciones y diversidades de la cultura de la Facultad de Antropología e Historia, educación, inclusión y fuentes de la Facultad de Humanidades. Les dan la más cordial de las bienvenidas al seminario permanente interinstitucional sobre violencia simbólica, con el tema la criminalización de los migrantes en México como violencia simbólica y material, una revisión histórico-política, la cual será impartida por el doctor Joel Pedraza Mandujano. Por tal motivo, me permitiré leer un poco de su trayectoria académica y profesional del doctor Joel, quien es nuestro ponente en esta sesión. De su formación académica, el doctor Joel es licenciado en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México. También es maestro en estudios socioculturales por el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una especialidad en migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Es doctor en ciencias sociales con especialidad en antropología social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. También en su experiencia laboral es profesor de asignatura en la Universidad Intercultural del Estado de México, adscrito a la División de Comunicación Intercultural y la Maestría en Gestión de Innovación Sustentable. También es profesor de asignatura en la Universidad Autónoma del Estado de México, adscrito a la Unidad Académica Profesional Tianguistenco. Ha sido docente de la asignatura de Lenguaje y Narrativa Audiovisual en la Universidad para la Profesionalización Estratégica, docente de las asignaturas de Mercadotecnia Social, Apreciación Cinematográfica, Diseño de Técnicas e Investigación Cuantitativa y Aplicación de Técnicas de Investigación Cuantitativa en el Campus Universitario Siglo XXI. Asimismo, fue miembro del Grupo de Investigación sobre Migración y Ciudadanía Múltiple, Multisens. Fue director de difusión en el Colegio de la Frontera Norte, también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. De igual manera, fue docente de las asignaturas de Estudios de Población, Análisis de la Comunicación Contemporánea, Taller de Investigación 2 y curso de titulación en el Centro Universitario de Ixtlahuaca. Dentro de sus actividades académicas, ha participado como ponente en la charla Quehaceres en la Investigación Social, compartiendo experiencias a través del diario de campo, Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido asistente en el Seminario Interinstitucional Sociología de las Emociones, Género y Migraciones Internacionales en la Universidad Autónoma del Estado de México, coordinador de mesa de trabajo y ponente de la mesa redonda El Norte de México y el Sur de Estados Unidos, de los espacios fluidos a los procesos globales de la Universidad Autónoma de Baja California. También el doctor Joel tiene bastantes publicaciones en las cuales solo mencionaremos algunas, como son en los libros Tiempo Social, Experiencia en el Contexto COVID-2019. En el 2019 publicó también Juventudes Latinoamericanas, Perspectivas desde la Interdisciplinaridad. Tiene capítulos del libro en el cual se encuentran la agencia de los individuos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en contextos de pandemia, en tiempo social, experiencias en contexto COVID-19. Escuelas campesinas para la difusión de la tecnología, milpa intercalada con árboles frutales en Acambay, Estado de México, experiencias e investigaciones en los procesos de desarrollo rural.
las fronteras culturales y sus implicaciones en la identidad deportiva de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. También se encuentran Juventudes Latinoamericanas, perspectivas desde la interdisciplinariedad. Una mirada a través del Seminario Internacional sobre Estudios de Juventud en Juventudes Contemporáneas, Visibilidad en el Espacio Urbano. En el 2012 publicó Los hábitos del uso de las TICs en los jóvenes del Estado de México, un estudio comparativo en expresiones cotidianas, sentidos de vida en los jóvenes. En el 2011, el doble rol de la comunicación interpersonal en la globalización, en la configuración de nuevos espacios en la cultura. En el 2011 también la configuración de nuevos espacios en la sociedad a manera de introducción en la configuración de nuevos espacios en la cultura. También tiene artículos de revistas como son El ocio y el tiempo libre, ausencia en los planes estatales de desarrollo, narrativa sobre las socialidades juveniles emergentes, relaciones transnacionales, un análisis intergeneracional, entre otros más. También cabe mencionar que ha obtenido el primer lugar del Premio Nacional de Trabajos Recepcionales en la categoría de maestría del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Una vez dicho lo anterior y sin afán de extenderme, cedo el uso de la palabra al doctor Joel Pedraza, no sin antes mencionarle a la audiencia que habrá un espacio de preguntas y respuestas en el chat y también al finalizar la sesión. El doctor Joel también nos indicará si las preguntas las van a poder mencionar conforme vaya avanzando la ponencia, la charla, o prefiere que sea al finalizar su participación. Doctor Joel, adelante, bienvenido. Muchas gracias, José Luis, por la amplia presentación. No me acordaba que No, hubiera dado tantas clases. y fue resumida, doctor. Gracias, gracias. No, no está bien, gracias. Gracias, Eduardo, Julio, por la invitación, eh, por el contacto y, bueno, por la oportunidad de hablarles un poco de lo que me apasiona, de unas de las cosas que tanto me apasiona, que en este caso es la migración. Bueno, sí, voy a hacer la presentación, voy a presentar la pantalla, pero sí me gustaría que tengo aquí dos pantallas, entonces en la otra pantalla está Zoom, y por si tienen alguna cuestión de que quieran interrumpir o, bueno, poner algo en el chat para estar atento a lo que escriban. Entonces no hay problema de que puedan escribir o levantar la mano o interrumpir mientras esté hablando. No hay problema, ¿eh? De hecho, sería mucho más dinámico dentro de lo que se pueda, la dinámica. Entonces, sin pena, pueden interrumpirme e ir platicando, ¿va? Entonces, bueno, como ya mencionaba José Luis, eh, el tema que venimos platicando hoy es el de la criminalización de los migrantes en México como violencia simbólica y material, una revisión histórico-política. Entonces, en ese sentido, no voy a darle presentación completa porque si le doy así, el otro monitor me manda la versión de presentación y se me hace un relajo. Entonces, pero bueno, creo que así se alcanza a ver. Lo que voy a abordar de manera muy general al principio son los tipos de violencia, que supongo que algunos de ustedes ya estarán familiarizados con ella. Espero que no porque la ejerzan o la reciban, sino porque la estudien. Y posteriormente, que es donde voy a profundizar un poco más, es en los papeles que ha tomado, en los roles que ha tomado México eh, con respecto a la migración. ¿Vale? Entonces, bueno, como les decía, y bueno, y posteriormente ya hacer algunas fijaciones específicas sobre la acotación de la manera en la cual los migrantes son vistos no solamente por la comunidad y la sociedad civil, sino también por los actores políticos que determinan su condicionamiento de vida, y ahí radica una de sus violencias estructurales en primera instancia, que derivan en culturales y que se materializan en cuestiones simbólicas, ¿vale? Entonces, ese va a ser más o menos el camino. Esta es bueno, no sé si están familiarizados con este triángulo de Johann Galtung.
Él habla sobre 3 tipos de violencia: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Yo me atrevo a poner dentro de la violencia cultural a la violencia simbólica. Creo que no estoy muy equivocado, porque también Tortosa y el mismo Galton han hecho como aportaciones en ese entorno. Entonces, bueno, la violencia directa, basta decir que, bueno, es obviamente la violencia física, o donde hay algún tipo de agresión material visible y observable, ¿no? En el caso de la violencia estructural, como lo menciona, son algunas estructuras sociales, organizaciones, instituciones, ¿no?, que ejercen violencia de alguna o cual manera, ¿no? Uno de los ejemplos más claros podría ser el papel del profesor en el aula, que bajo la estructura de la docencia, bajo la estructura de ese profesor, pudiera generar algunos tipos de violencia sobre los alumnos o en el ambiente de clase, ¿no? Entonces, bueno, como de manera muy general ese tema, ese ejemplo. Y la violencia cultural, que son más bien cosas como normas implícitas, como estereotipos, como tradiciones, ¿no? Que justificados en la cultura, se generan ejercicios de violencia, ¿no? Obviamente México tiene una historia muy larga sobre el machismo, que obviamente deriva en violencia de género, ¿no? Entonces eso podría ser como un ejemplo de violencia cultural. Y de ahí brincamos un poco a la violencia simbólica, que es como una de las dimensiones de la violencia cultural, ¿no? Que maneja muchos subtemas bajo los cuales podría justificarse la violencia, justificarse muy entre comillas, más bien comprender la violencia, ¿no? Lo que más que justificarla, comprenderla. Y, y a partir de ahí ejercerla, y en el mejor de los casos, comprenderla para pues después evitarla, ¿no? Que eso ha sido como uno de los grandes problemas que hemos tenido como sociedad, en tratar de disminuir violencias. Entonces, bueno, hay algunos aspectos como los medios de comunicación que ayudan mucho. Como escucharon, estudié comunicación, entonces estoy un poco cercano a esa relación con los medios. Entonces, por ejemplo, por citar algo así, hay una violencia mediática que genera cierto discurso en la opinión pública, en muchos casos de violencia, hacia diferentes grupos. En el caso específico de hoy, pues hablaríamos de migrantes, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo de un reportaje corto de una televisora que habla sobre las condiciones de los migrantes, pero más allá del contenido que dicen, perdón, del contenido que dice la nota, me gustaría que pusieran como atención en el aspecto del tono en el que se dicen las cosas, las palabras, ¿no? Los tonos, las expresiones que hacen que se pudiera matizar de manera simbólica las violencias sobre este tipo de personajes. Entonces voy a pensar en este. Dura poco, dura 3 minutos y medio. Y es una decisión terrible. Migrar, empujado por la violencia o por la pobreza, es una pesadilla. Es una situación que nadie quisiera vivir y que se va multiplicando todos los días, cuando debería de haber el libre tránsito de personas. Los migrantes son engañados, son defraudados en el mejor de los casos, porque también son víctimas de violencia, de abusos, de robos, de secuestros. Pero son engañados y defraudados no solo por los coyotes, por los polleros, también por sus gobiernos. En sus países los defraudaron y no los quieren. En Estados Unidos los expulsan de inmediato del lado mexicano. Y en nuestro país tampoco tienen alternativas. Tampoco, México tampoco los quiere. Las imágenes cuentan solas la historia. Son venezolanos siendo expulsados de Estados Unidos al territorio mexicano. Las largas líneas de migrantes que eran de entrada en los puentes internacionales ahora son líneas de salida. Para muchos como Jonathan Tobar, que está aquí en la frontera con su esposa y sus hijos, esto se volvió ya una guerra de voluntades. Lánzame para donde tú quieras, que nuevamente vuelvo, porque quiero mi bienestar para mis hijos. Que ellos tengan una educación donde puedan estudiar. Esa educación que yo nunca tuve, de esa lectura, yo quiero que la tengan mis hijos.
La única forma en abrir las puertas de asilo es pedirlo por línea al Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. El formulario tiene la clave I-589, pero tanto los formularios como los funcionarios para recibirlos no son suficientes. El proceso acaba de empezar y el retraso es ya de varias semanas. Pronto será de meses. No nos quieren en Estados Unidos, nos expulsan a México y en México nos dan una hoja de salida. ¿Cuál es la ayuda entonces que nos están dando los venezolanos y a todos los inmigrantes? La ayuda es que en México tienen a un país dispuesto a recibirlos. La razón para tener un programa especial para los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses es que sus propios países no los aceptan de regreso. Y México les está dando ese refugio. En Arizona, el nuevo gobierno estatal contrató autobuses para que transporten a los migrantes que ya tienen asilo temporal a otros estados que no estén en la frontera y que necesiten mano de obra. El nuevo gobernador, más que estorbar, quiere ayudar. If we're spending the money to bus people, why not just get them to their final destination? El resultado que todos esperan es que con estos procedimientos que son nuevos, la tragedia humana de las migraciones empiece a minorar. Que le pedimos al presidente de Estados Unidos que nos ayude, ¿verdad? Tenemos una familia, tenemos hijos. Estados Unidos no ha cambiado sus leyes migratorias y mientras la única opción para pedir asilo desde hoy es desde los países de origen y a través de Internet. Venir en persona y tratar de cruzar es ya una pérdida de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Javier, todos estos requisitos de hacer que las solicitudes se hagan a través de Internet son para reducir el número de personas que están llegando y para reducir el drama humano. Solamente en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, más de 633,000 personas trataron de entrar a Estados Unidos sin visa. Y obviamente no entraron. No sabemos si esto dará resultado en enero hasta que tengamos los números de este mes, que ocurrirán después de que termine el día 30 y una semana o dos después. Y entonces nos enteraremos de si esto está dando resultado o no. Claro, Javier. Usted es profesional mexicano y está buscando... Ese comercial ya no es necesario que lo vean. Pero bueno, entonces, si se dan cuenta, ahí hay varias palabras que utiliza el presentador como terrible, pesadilla, violencia, empuja, ¿no? Problema se multiplica, ¿no? Todos los días los migrantes son engañados, son defraudados, sus países no los quieren, México tampoco los quiere, ¿no? Todas estas palabras parece que no, pero se quedan en la opinión pública o pueden derivar en la opinión pública, ¿no? Ese es un ejemplo, o de ahí voy a partir más adelante, o de ahí me anclo para poder elaborar el tema de la violencia simbólica, porque la persona en este caso está haciendo una acotación que parece ser periodística, pero tiene un gran matiz de emotividad y de cuestionamiento hacia la migración en sí, hacia las instituciones y hacia los países involucrados. Ahorita vamos a ver la cuestión de los países involucrados. Y solamente como paréntesis, un ejemplo de violencia estructural, precisamente lo que mencionan en el reportaje, del formato que tienen que llenar, el 589, que pareciera que estamos haciendo, bueno, Estados Unidos en este caso hace una labor bondadosa de generar un proceso de entrada, pero lo que ha pasado es que pues los migrantes no llegan con celular, no llegan con datos, no llegan con un plan tarifario de Telcel para poder acceder a la aplicación, ¿no? Y esa es una violencia estructural, ¿no? O sea, te estoy dando los elementos estoy dando las herramientas para que entres a un país de manera legal, pero no tienes los elementos físicos o tecnológicos para hacerlo, ¿no? Entonces, ese es como unas de las contradicciones que podrían considerarse también como violencias. Y lo que mencionaba la senadora en su discurso en el Congreso decía, si les estamos dando dinero, pues entonces ya mejor, bueno, si estamos invirtiendo dinero en los migrantes, pues ya mejor hay que regresarlos hasta su lugar de destino. Implicitando o implicando que pues no es importante algo hasta que se le invierte dinero. Y si se le va a invertir dinero, entonces que se le invierte a la mejor manera, ¿no? Viendo al migrante en este caso como una cuestión económica, ¿no? Entonces, eso, a partir de ahí ya podría un poco como ir armando la primer pista del circo de la ponencia, ¿no? Que es el de los tipos de violencia y este ejemplo. Posteriormente paso a lo que es México y su papel como
como expulsor de migrantes, como receptor y ahora como de tránsito, ¿no? México tiene una historia muy larga de la migración México-Estados Unidos. El mapa que presento ahí, el que está fijo, es el que en el 2013, me parece, 2012 o 2013, representa la población migrante predominante por estado en Estados Unidos, ¿no? Hasta los datos del 2013 me parece. Entonces, de hecho, si pueden revisar esa página, Pew Research Center tiene muchos indicadores de todo tipo, no solo migración, y de manera muy didáctica. De hecho, esa imagen es el screenshot de la última animación, del último cuadro de la animación que está del lado izquierdo, para que se vea cómo va creciendo la población mexicana. Entonces, desde 1848, incluso desde antes, ¿no? Con los tratados de Guadalupe Hidalgo, pues los mexicanos pasaron a ser estadounidenses, pero con raíces mexicanas, ¿no? La famosa frase, bueno, ustedes saben que cuando se pierde o se vende, dependiendo del libro de texto de historia que leamos, toda esta zona de California, Nevada, Colorado, todos estos estados, ¿no? Cuando se pierden, pues de repente las personas pasan a ser, no dejan de ser mexicanos y parece que comienzan a ser estadounidenses, pero con los fenotipos culturales y fenotipos fisiológicos de mexicanos, ¿no? Entonces, de repente son minoría, ¿no? Entonces, hay una frase muy anquilosada en la literatura chicana que dice, yo no crucé la frontera me cruzó, ¿no? Las implicaciones políticas de que una frontera te cruce y que de repente al otro día seas minoría, ¿no? Y que no tengas derechos, pues se sabe, ¿no? Eso como país expulsor, ahorita voy a profundizar en las fases. Esto también, también es un mapa del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, pero es más bien como ilustrativo para que veamos de qué país, nada más que no soy fan de las banderas, pues de qué país son los migrantes legales, o bueno, documentados, perdón, documentados con documentos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y bueno, como país receptor, México tiene otro rol, ¿no? México como país receptor tiene una historia de una política de amnistía hacia problemas globales como lo han sido dictaduras, ¿no? Hay una población chilena muy fuerte derivada de Pinochet, de España con Franco, ¿no? De Cuba con la Revolución Cubana, de Estados Unidos. Esa migración es interesante porque de Estados Unidos migran sobre todo muchas personas para retirarse y ya vivir aquí, ¿no? Hay muchos veteranos de guerra jubilados por Estados Unidos viviendo en México, sobre todo en lugares como el Chapala, Ajijic, como Rosarito, Ensenada, Baja California Sur, donde ya vienen, ya es otro tipo de migración, más bien como de descanso, pero ya de retiro, ¿no? Y también obviamente la diferencia monetaria, ¿no? De que pues $1 allá son 18 pesos acá y pues tendrían mayor rentabilidad. Y finalmente Argentina, que tiene también una población alta, principalmente en el aspecto laboral, ¿no? Entonces, algunas de estas migraciones, todas las migraciones son, me atrevo a pensar eso, todas las migraciones tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida del migrante. A veces esa calidad de vida esa mejora implica sobrevivir o que no te maten en tu lugar de origen, o efectivamente tener algún ascenso social en clase social, ¿no? Pero bueno, entre ese gran espectro de extremos, pues hay una serie de matices de lo que implicaría mejora en la calidad de vida. Y del lado derecho, pues vemos ahí los indicadores de INEGI, ¿no? Es la página México Cómo Vamos, que basa sus datos y sus gráficas en el INEGI sobre los inmigrantes por país de origen en México para el 2020. Entonces, hay unos que prevalecen, como pueden ser Venezuela, Argentina, España, pero también ya hay novedosos países como podría ser Haití, inclusive ahorita lo vamos a ver con la migración de tránsito. ¿Sale? Entonces, México expulsa históricamente migrantes, el 98% de los migrantes. Hace algunos años, el 98% de la migración mexicana era hacia Estados Unidos y el 2% hacia el resto del mundo. Ahorita vamos a ver eso también. Y finalmente, México como país de tránsito, que bueno, es lo que
lo que en el último par de décadas es lo que ha tomado mucho más fuerza, porque, pues bueno, como saben, las caravanas migrantes, toda la violencia de Centroamérica, el producto de diferentes tipos de violencias estructurales en sus países, hacen que tengan que cruzar por México. Platicaba con Andrés Fábregas, un investigador, antropólogo consagrado en antropología mexicana, y hacíamos un poco esta metáfora, y decíamos, bueno, platicábamos que antes los migrantes corrían riesgo o se morían tristemente en la frontera, y el pasar la frontera era lo complicado, y obviamente en muchos casos iba en riesgo la vida. Ahora parece que la frontera se amplió a que sea todo México, ¿no? Entonces ya no solamente es cruzar la línea fronteriza y el desierto y el río, sino también atravesar desde México, ¿no? Muchos le llaman eso de para vivir el sueño mexicano, tienes que vivir la pesadilla mexicana. Esa pesadilla mexicana, pues, ya lo hemos visto en últimas fechas también, que no solamente vienen de grupos que podrían pensarse como ilegales o crimen organizado, sino también por instituciones. Entonces, ese es el nuevo rol que tiene México en este mapa geopolítico de las migraciones en Latinoamérica, ¿no? Y eso a su vez pues genera una serie de oportunidades y de crecimiento en muchos niveles, pero también una serie de trabajo y de modificaciones pues muy necesarias, pero en ocasiones lentas, porque la burocracia, ejerciendo su violencia estructural, pues es más lenta que la vida social, ¿no? Normalmente. Entonces, a grandes rasgos, estos son los rasgos que tiene México, los papeles que tiene, los roles que tiene México en su migración. Y ahorita sí ya voy a poder hablar un poco sobre la historia de México, de la relación México-Estados Unidos, para comprender la estigmatización o la criminalización que tenemos nosotros o de nuestros familiares migrantes en Estados Unidos, como los también imaginarios que tenemos de los que vienen, ¿no? Entonces, eso también es como muy importante. No sé si hasta aquí haya alguna duda o algún comentario o algo. Sí. No, vamos bien, todo en orden. ¿Todo bien? Ok. A la hora de que le di compartir pantalla, no sale el pantalla de Zoom, pero bueno, vamos bien entonces. Estos dos son dos propuestas en las cuales dos de las personas más que más han trabajado la migración México-Estados Unidos proponen como periodos históricos. De hecho, estas dos propuestas se basan en estos dos libros, uno que es la migración México-Estados, Historia mínima de la migración México-Estados Unidos, de Jorge Durán, y el otro que es El ir y venir de los norteños, ¿no? De Fernando Alanís y Rafael Alarcón. Jorge Durán trabaja en la UDG, Fernando y Rafael trabajan en el Colegio de la Frontera Norte, en el COLEF. Y bueno, ambos presentan estos procesos, estos periodos. Jorge Durán junto con Douglas Massey son de las personas que más ha trabajado la migración México-Estados Unidos. Tiene una columna semanal, si no mal recuerdo, en La Jornada. Les recomiendo que la revisen, porque se va viendo de manera periódica la manera en la cual se está modificando, al grado de que en algunos puntos llega la migración cero, es decir, que ya no hay migración hacia Estados Unidos, pero en otros que vuelve a crecer o que incluso decrece, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay muchas deportaciones o muchos regresos, muchos retornos voluntarios, pero no es un retorno voluntario del migrante, sino más bien decide migrar de manera voluntaria porque las condiciones estructurales no le garantizan una mejora, una calidad de vida idónea en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos son los datos, los años, si se dan cuenta son periodos muy similares. Jorge Durán los divide en 6 y Alanís y Alarcón en 8, me parece. Ajá. Pero bueno, la era del enganche para Durán y el siglo XVIII y XIX y los principios del XX para Alanís
se caracterizan por la construcción de los trenes, ¿no? Ya está Porfirio Díaz, está el porfiriato, hay una inversión muy fuerte en la construcción de trenes, se conecta en gran parte del país con este medio de transporte, ¿no? Llegan hasta la frontera y hasta ahí llega el tren. Bueno, mejor dicho, hasta ahí llegan los trabajadores, pero el tren tiene la intención de seguir. ¿Qué sucede entonces? Que los trabajadores son contratados por empresas de ferrocarrileras norteamericanas para seguir construyendo los trenes. Y ahí es donde comienza de manera incipiente la migración en Estados Unidos, ¿no? Obviamente, la Revolución Mexicana genera también una salida de mexicanos hacia el norte, evitando pues, la violencia, ¿no? En el caso de Alanis y Alacón, ¿no? Y posteriormente, en los años 20, y lo que para Alanis es los años 20 y la Gran Depresión, para Durant es la fase de deportaciones, reenganches, migraciones masivas y migraciones masivas, perdón. Entonces, en ese punto, en esa fase de la historia, el tránsito comienza de manera mucho más consolidada. Las primeras experiencias de los migrantes que fueron, regresan, creen las historias y después se van ya. Es cuando comienzan las clásicas de que se va el tío, se va el primo, es que me voy a Estados Unidos porque me voy a ir con mi tío o me voy a ir con mi... La migración México-Estados Unidos inició de manera masculina primordialmente, gradualmente se fueron integrando las mujeres a la migración, pero principalmente comenzó de manera masculina por los tipos de trabajo, ¿no? Y había en este punto de la historia, había la crisis del 29 en Estados Unidos y la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, había los elementos sociales y económicos óptimos para poder generar un flujo de personas. Después sigue lo que ya viene, lo que termina siendo el programa Bracero, de los cuales me atrevo a pensar que muchos de nosotros somos nietos de algunos braceros, ¿no? Que justamente ya es ¿cómo llamarle? No es jurisdicción, la legislación, bueno, el poder generar un plan de contratación temporal para los migrantes, entre los cuales te ibas contratado 6 meses y regresabas a tu lugar de origen 6 meses, ¿no? Ahí es donde las fiestas patronales comienzan a ser en los meses de retorno de los migrantes, ¿no? No conozco mucho de santos ni del santoral de los pueblos, pero era normal o es muy común. Por ejemplo, el pueblo donde yo hice trabajo de campo, la fiesta es en febrero, pero los migrantes comenzaron a hacer otra fiesta de una capilla en diciembre. ¿Por qué? Porque en esas fechas estaban aquí, ¿no? Y en febrero normalmente iban ya a estar en Estados Unidos trabajando. Entonces, ahí se comienza a modificar la vida social porque el programa Bracero determina los tiempos en los cuales van a estar los migrantes o no van a estar. Entonces, eso dura 42 años, perdón, 22 años. Es muy importante para la política bilateral. De hecho, es el único programa bilateral de flujo de personas. Y posteriormente comienza después la serie de los indocumentados. ¿Por qué? Porque en el 65, al terminar la época Bracero, la época Bracero terminó de manera unilateral por Estados Unidos, ¿no? México quería seguir con el programa, pero Estados Unidos no, porque estaban dando cuenta que no, ya había un flujo de gente mucho mayor de lo que pueden recibir. Y los indocumentados comienzan a fungir en esta época, del 65 al 86, ¿no? Algunas canciones de los Tigres del Norte ya comienzan a hacer mención de estas épocas. Los Tigres del Norte son más actuales, pero comienzan a ya desarrollar los estilos de vida de migrantes que son de esa fase, ¿no? En esta época es donde surgen un poco las espaldas mojadas o los wetbacks, ¿no? Cuando te vas de mojado, ya no te vas de bracero, te vas de mojado, ¿no? Entonces, empieza ese léxico, ¿no? Ambas propuestas, tanto Alanis como Durant, manejan ese periodo de los indocumentados. En el 86 es muy importante ese año porque, derivado de una migración en masa de los indocumentados por la fase anterior, se genera la ley IRCA, que es la Simpson-Rodino, que es la Immigration Reform and Control Act, que fue una política de Estados Unidos de regularización para la época alrededor de 2 millones de migrantes mexicanos, ¿no? Entonces,
2 millones de migrantes pudieron lo que decimos coloquialmente arreglar papeles, ¿no? Entonces, arreglaron papeles, muchas de las personas que estuvieron migrantes indocumentadas en los años anteriores logran arreglar papeles en el 86 y, y ya están en calidad documentada o legal, ¿no? Entonces, a partir de eso, comienza otro flujo u otra dinámica, que es las personas que tienen papeles o que arreglan papeles, entonces comienzan a traerse a la familia, ¿no? Unos pensaban, o la lógica gubernamental pensaba que si arreglaban papeles, entonces iban a poder viajar de ida y vuelta más fácil, ¿no? Pero no pasó eso necesariamente. Hubo muchas familias que en lugar de eso buscaron, pues, reunir a las familias y no regresándose ellos, sino trayéndose a las familias, ¿no? Y ahí es donde comienza, a mitad de la década de los 80, de manera incipiente, la migración femenina, ¿no? Entonces, esa es una de las consecuencias de la ley Simpson-Rodino. Se llama Simpson-Rodino porque el legislador que la propuso es César Pina. Y a los que se regularizaron en esa época, muchos les decían los rodinos, o así se asumían, soy rodino, o así se decían. Entonces, después comienza la era bipolar, que le llama amnistía y acoso, durante el 87 al 2007, y lo que le dice Alanis es la ley de reforma y control, ¿no? Ya se trata de tener un mayor control del flujo de las fronteras, ya comienza la operación Guardián, ya comienza la operación Vigía, me parece, está la guerra en Irak, muchas de la basura de la guerra que terminó en Irak, me refiero a tanques, portaaviones, todo este tipo de talachería, ayudó después a construir el muro que está que va de Tijuana a Matamoros, bueno, en algunas partes. Entonces, comienza ya ahí un mayor tipo de control. Obviamente, el ataque a las Torres Gemelas del 2001 vino a darle al traste a un incipiente intento de reforma migratoria que Fox tenía. Fox en el 2000, Fox, como saben, tiene su antecedente en Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados con migración, con alta población migrante histórica. Y una de sus prioridades era la reforma migratoria. Iba bien, pero bueno, pasan las Torres Gemelas y pues, obviamente Estados Unidos se cierra totalmente, ¿no? Comienza a criminalizar a México, comienza a criminalizar a los migrantes, ¿no? A decir que Adelante, sí. Por ahí escuché algo. No sé si quieren participar. No, ¿qué crees? Que tú eres el único que tiene el micro abierto. Ah, ok. Ah, bueno, Escuché. José Luis, pero ahorita se lo... Sí, lo abrí igual para comentar lo mismo. Ah, ok. Que escuché como... Pero bueno, está bien. Y, bueno, después del 2001 comienza entonces lo que menciona Durán como una batalla por la reforma migratoria y lo que Alarcón condensa también en esa fase con la restricción y la criminalización, ¿no? Estados Unidos encuentra en los ataques terroristas del 2001 el pretexto ideal para cerrar fronteras y criminalizar todo lo que no sea, todo lo que sea ajeno a ellos, ¿no? Básicamente. Entonces, y bueno, y el discurso hacia el interior pues está más que justificado. Y bueno, entonces, a partir de eso, si se dan cuenta, a ver, podemos sacar algunas conclusiones preliminares, que es, número uno, que los migrantes, al menos en la relación México-Estados Unidos, no construyen su capacidad documentada de vivir por sí mismos, sino que dependen de condiciones ajenas, muy ajenas a ellos, como lo son las políticas migratorias o como son las condiciones sociopolíticas de un país, ¿no? Como en este caso los Estados Unidos, ¿no? El imaginario del norte de Estados Unidos ha cambiado y eso lo podemos ver en las cartas de los primeros migrantes y en los mecanismos de comunicación actuales, ¿no? Antes había un proceso de ritualización de la migración, ¿no? Y de la experiencia migrante como algo bueno o algo lo decía, hay una autora, no me acuerdo su nombre, del Colegio de Michoacán, que estudió las fotografías y las cartas
de los migrantes, y derivado de eso, los familiares de los migrantes decían que el norte era bonito y limpio, porque las cartas y las fotos eran bonitas y limpias, y lo que contaban era muy limpio, ¿no? Actualmente ya podemos ver que no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Porque el proceso de ritualización de la comunicación entre migrantes ya no es tan ritualística, ya se puede transmitir en vivo en Facebook, ¿no? Ya se pueden transmitir muchas cosas, el trabajo, ya puedes ver otros aspectos como discriminación, como trabajo, como horarios, cómo pagar tus cuentas, ¿no? Entonces ya no es tan limpio ni tan bonita, sino es como más real, ¿no? Entonces, eso de manera preliminar, luego paso a las conclusiones concluyentes, pero justamente quería tocar el otro tema de la migración, México en la migración internacional, pero ya como país de tránsito, ¿no? En el cual es cierto que hay una incapacidad institucional de administrar todo este flujo de personas que están llegando. Afortunadamente hay varias organizaciones, casi siempre de la sociedad civil, que ayudan a los migrantes, ¿no? Pero digamos que es complicado que puedan entrar a la vida social de un país como lo es México, porque los mismos migrantes tienen la intención de cruzarlo y no hacer vida ahí. Ya cuando se dan cuenta han pasado 1 o 2 años y ya están haciendo vida en el país que van a hacer de tránsito, ¿no? Eso pasó mucho con haitianos en Tijuana, ¿no? Pero es una violencia de nivel simbólico, es una violencia de nivel estructural el no darle las oportunidades a los migrantes que en México, por ejemplo. Pero es una violencia simbólica que desde dentro de nosotros como migrantes pudiéramos estar pensando en no voy a trabajar aquí porque voy para allá, ¿no? Es un pensamiento muy lógico, pero que no hemos sabido matizar o aprovechar, si nos queremos ver muy explotadores, ¿no? Aprovechar la mano de obra de los migrantes para que logren conjuntar las herramientas, al menos económicas, para poderse mover hacia Estados Unidos. Entonces, es complicado, es complicadísimo, complicado. Obviamente no tengo la solución al problema, pero es complicadísimo pensar que todo este mar de gente viene a pasar penurias acá, pero porque todavía incluso en sus lugares de origen están pasando la peor. Otra cosa, y no quiero que se interprete esta ponencia como un romanticismo de la migración, ¿no? O sea, tampoco es que todos los migrantes sean trabajadores y buenas personas, ¿no? Pero tampoco todos son malos, como en alguna ocasión lo mencionó Trump, de que le mandamos lo peor de lo peor. Pues tampoco es cierto. Entonces, la clave siempre será el equilibrio, ¿no? Y la capacidad de poder discernir entre proyectos de vida a mediano plazo durante un cruce, ¿no? Y otros a largo plazo, buscando llegar de manera directa al destino. Ahora, y eso también es una violencia simbólica. Es muy irónico cómo es una violencia simbólica anclada en la historia. Es muy irónico cómo la lógica económica diría, si quiero mejorar mi calidad de vida en el aspecto económico, entonces voy a un país que tenga riqueza o que tenga futuro económico. Estados Unidos es un país que está en crisis, creo que desde el 2000, desde el 98, creo que por ahí desde el 98, ¿no? Y la crisis inmobiliaria del 2008, la crisis de seguridad del 2001, ¿no? Entonces, ahí pensaríamos nosotros, ¿por qué entonces estamos actuando de manera irracionalmente económica si estamos migrando a un país que está en crisis, ¿no? Entonces, eso Durán se lo atribuye a una condición cultural, ¿no? Que tiene que ver con la violencia simbólica de pensar que Estados Unidos es el destino, ¿no? O sea, llega a Estados Unidos como ser el sueño americano muy interiorizado, cuando ya no necesariamente Estados Unidos es pues la panacea de la calidad de vida, ¿no? Entonces, Canadá ya está fungiendo también como eso, lo que se hizo en su época en el programa Bracero, ahora Canadá ya lo está haciendo con mexicanos y centroamericanos. Probablemente se vaya a seguir ese patrón, habrá que verlo, pero sí tiene una política multicultural o pluricultural mucho más amplia que Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en ese aspecto. Y bueno, a manera de conclusiones,
bueno, más que conclusiones podría dar como la conversación, es esto que les ponía de ejemplos de violencia simbólica. El migrante se pone en condición de vulnerabilidad casi de manera automática en cuanto decide cruzar una frontera, ¿no? O sea, pierde muchos derechos, en ocasiones pierde esta ciudadanía, pierde casi el ser, ¿no? O sea, de manera filosófica, ¿no? En muchas ocasiones pierde identidad o cambia la identidad porque le conviene ser mexicano en el sur de México que guatemalteco en el sur de México. A mí me pasó en muchas ocasiones en Chiapas y en Oaxaca, me hicieron cantar el himno nacional para que yo demostrara que era mexicano, ¿no? Y me preguntaron que quién era el presidente de México, quién era su esposa, ¿no? Palabras o cosas que solamente sabría un mexicano, ¿no? Para garantizar tu ciudadanía o tu identidad, ¿no? Entonces, la condición de vulnerabilidad es casi en automático, dependiendo obviamente de dónde migres y dependerá también de cuestiones geopolíticas, ¿no? Entonces, eso por un lado, y la estigmatización, los estereotipos y la discriminación son tres de los tabiques más fuertes en la construcción de la violencia simbólica, no solo de la migración a Estados Unidos, sino de muchas, ¿no? También en Europa del Este hacia Europa del Occidente, igual de Francia, del centro de África o del norte de África hacia Francia, pasa lo mismo en Marsella, ¿no? Entonces, estos flujos no solamente son propios de este país, obviamente, me especifico en este porque pues, es estudiado, pero pues no es propio solamente. Y bueno, los migrantes actúan ante necesidades de derecho a la vida. El derecho a la vida está por demás mencionar que es todo un derecho, ¿no? Una vida digna, pero se encuentran en contextos de violencia, como mencionábamos, directa, cultural y simbólica, ¿no? Y son utilizados como mercancía económica, ¿no? Ya lo mencioné, tanto en el aspecto político como la legisladora lo menciona en el clip, ¿no? Como obviamente toda la industria que hay de explotación y de tráfico de personas, ¿no? Y es un negocio, ¿no? Entonces, despersonalizar a las personas para hacerlas mercancía, pues, no sé qué ejemplo más claro de violencia simbólica puede ser eso, ¿no? Y finalmente, lo que les mencionaba un poco, el estatus migratorio del migrante y su condición de vida dependerá de las políticas públicas y de la conjunción de esas políticas públicas de 2 o en ocasiones hasta 3 países simultáneamente. Imagínense que El Salvador, México y Estados Unidos se pongan de acuerdo en algo, ¿no? O sea, y en algo tan complicado como lo es la migración, ¿no? Porque Guatemala, el círculo del triángulo norte de Guatemala, Honduras y El Salvador, han logrado hacer un bloque. Lo malo es que son el bloque que justamente está expulsando a las personas, ¿no? Para poder trabajar de mejor manera este problema, ¿no? Por un lado. Problema no viendo a los migrantes como problema, sino más bien a las condiciones que hace que quieran salir. En alguna ocasión, recuerdo que, no me acuerdo si fue, sí creo que sí fue López Obrador, mencionó que se debería de invertir en Centroamérica para que los trabajos allá limitaran entonces el flujo hacia acá, ¿no? Muchos de nosotros podríamos o nos sentiríamos como pues no sé si ofendidos o indignados o no sé, ¿no? Podríamos generar miles de opiniones sobre si sería mejor o no esa opción, ¿no? Al igual que Estados Unidos, en México y así sucesivamente, porque es una cadena, ¿no? Entonces, hasta donde sé, creo que en lo único que nos ponemos de acuerdo es en que los partidos de la selección mexicana o de El Salvador o de Honduras, si se juegan en Estados Unidos, generan mucho más capital, pero si se trata de migrantes ya es más complicado el asunto. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esa sería mi presentación. Muchas gracias y bueno, pues adelante con preguntas. Gracias. Gracias, doctor. Pues bien, a los asistentes los invitamos a realizar sus preguntas, sus comentarios. Sí, gracias, Jesús Luis, por acá. Quisiera participar, pero ahora que haya oportunidad, tú me dices. Adelante, doctor, iniciamos con tu participación. Sí, para ir rompiendo el hielo en lo que más se animan. Y en lo que Joel, ¿no? concretan sus... Muchas gracias. Me hiciste, con todo este recorrido que nos has compartido hoy, ir ubicando mi propia historia de vida y la vida cotidiana en diferentes momentos
que se han vinculado o han cruzadose con la migración. Fíjate que mi familia materna es de Guanajuato. Entonces, cuando yo era pequeño, pasaba todas las navidades de aquel lado. Y era una cosa llena de vida, en concreto entre Dolores Hidalgo y Ojuelos, hasta San Felipe, porque aquello se llenaba de vida y de trocas y de camionetas y de luces y de fayuca y de regalos. Y entonces uno se crea lo que tú bien dijiste, esta idea de que en el norte las cosas son mejores, son limpias, son bien organizadas, ¿no? Tarde en la vida aprendí que para que esto ocurriera, pues seguramente trabajaban muchísimo, habían empeñado hasta el alma para llegar con esas trocas e irlas pagando y tal, pero esta noción en los 80s de el mojado o de los braceros que todavía permanecía, era como una opción muy viable para comunidades que no tenían otras oportunidades en el estado, ¿no? Pero luego, tarde también en la vida, encuentro que en los estados del sur se encuentra un posicionamiento muy fuerte nacionalista como de nación oriunda u originaria. En Nuevo México, por ejemplo, es por ley el español es la segunda lengua, ¿no? Que constitucionalmente se debe enseñar o trabajar, pero además existe el español de Nuevo México y la gente con mucho orgullo lo fomenta y lo trabaja. El el gobierno español no por nada puso ahí una de las sucursales más importantes del Cervantes, el instituto que, sabes, cuida de la cultura y la lengua española en todo el mundo, porque justamente quiso un poco equilibrar esta situación. Y entonces la situación del español ahí es particular, es vista como buena, y si es de español nuevo mexicano, pues mucho mejor aún, ¿no? Y casi, casi algo que no tocaste, pero que creo que se da, el estado es como un estado santuario, aunque hay ciudades como santuarios, es decir, es como nosotros en las escuelas no podemos dar información del estatus legal o ilegal de los alumnos porque estaba prohibido, mientras que en otros estados se tenía que decir y entonces casi casi los corrían. Hay esta suerte de ciudades santuario y de estado santuario que te permiten un poco irte ubicando, ¿no? Como lo veas. Y me hace pensar también en este tipo de migración que cada vez es más, me parece, Joel, José Luis, que es esta migración cualificada. Fíjate que en Nuevo México, en Texas, en Illinois, hay una deficiencia de ciertas profesiones, como las de médico, enfermera o profesor de educación elemental, y entonces se genera una suerte de programas para captar desde fuera, de Latinoamérica o de España, profesores que pueden ir a trabajar y que eventualmente se quedan también. Y es un estatus quizá diferente, pero que no deja de ser migratorio, ¿no? Que me lleva a tu último punto, como cuando a ti te hacían cantar el himno nacional en el sur, de repente me tocó ver en Estados Unidos cuando tú hablas con cierto acento, también te va catalogando, ¿no? Entonces, si hablas español mexicano, si hablas español ibérico, como que también te ponen una suerte de estatus diferenciado. O el inglés que hablas, si es un inglés americano mucho, o si hablas un inglés británico y tal, hasta se cuestionan qué onda, porque no tiene sentido. Y va dando una gama, una configuración diferente del ser quien eres. Trastoca entonces, creo yo, con la configuración del yo. La migración en todos los casos. Yo vivo en el Estado de México, como tú sabes, en el Valle de México, muy cerca de Lechería. Entonces me toca también mirar una suerte de migración distinta, una suerte de migración en donde en cada esquina se pide apoyo económico, en donde ves llegar a la bestia, en donde hay asilos, en donde, es decir, la migración nos trastoca, yo creo, hoy día en muchos aspectos y nos va configurando como ciudadanos del mundo conscientes hoy día de que esto ocurre, porque parece que en el pasado la negábamos, ¿no? Ay, no, en México no discriminamos, a lo mejor hasta discriminamos mucho más al migrante que en Estados Unidos o en Canadá, porque al menos allá ni educación se niega, ni salud en la gran mayoría de estados, pese a lo mal que le veamos, pero aquí me ha tocado ver cómo se niegan esos servicios en muchos casos, ¿no? Mis comentarios, Joel, motivados por tu charla. Muchas gracias. Gracias, gracias, Julio. De hecho, justamente lo que mencionas tú de las fiestas en diciembre, las trocas, la ropa, todo ese tipo de asuntos, fue lo que me motivó a comenzar a estudiar la migración. O sea, yo, pues igual, mi familia es la familia materna es de Guanajuato, de Acámbaro, y sí, yo veía a mis primos, o sea, pues sí, yo de niño iba allá, me encantaba jugar, porque el niño de ciudad llegaba al rancho y a llenarte de caca de vaca y a jugar, ¿no?
Gradualmente fui viendo cómo mis primos se fueron yendo y yo ya llegaba a las vacaciones, pero pues ya no había nadie, ¿no? A menos que fueran las de diciembre, que eran ya cuando regresaban, pero ya con otra actitud, otra mentalidad. Inicialmente, mi proyecto inicial en la maestría en el COLEP fue la modificación de la lengua materna derivado de la migración. Me pusieron una regañiza por el uso de palabras que no tenían nada que ver y por usar juicios de valor. Afortunadamente me consideraron y pude entrar, pero de ahí fue, o sea, de ahí fue donde me surgió el gusto por estudiar la migración. Porque mis primos hablaban diferente a como hablaban. Hablabas tú. Vengo para atrás, ¿no? Ajá. Ajá, sí, todo eso. Entonces, eso por un lado. Y sí, efectivamente, lo que dices, la ciudad de santuario, considerar a México como un estado santuario sería una idea interesante, una propuesta interesante. Y saber administrar los recursos humanos, tanto de quienes vienen como de los que estamos, y de hacia dónde más podríamos movernos con ciertas facilidades legales. Me acuerdo mucho también de lo ahorita que mencionas, de toda esta franja fronteriza que durante algún momento le llamaban la tercera nación, ¿no? Toda la cultura chicana, ¿no? De que eran lo suficiente morenos para no ser reconocidos como americanos, pero eran lo suficientemente pochos para no ser reconocidos como mexicanos. Nos inventamos nuestra propia identidad e históricamente la han sabido justificar muy bien, ¿no? Y muy interesante. Dicen ellos, la cultura chicana dice que ellos son los hijos de los aztecas que no encontraron esclavos, ¿no? Porque fueron los que se fueron hacia arriba. Y bueno, tal vez no sé si sea históricamente cierto, pero culturalmente es muy valioso, ¿no? O sea, Pues muchas gracias, Joel. Gracias, José Luis. Adelante. Gracias, doctor. Pues al parecer no hay más comentarios, no hay dudas. Ahorita ya está escribiendo la compañera Diana Vázquez, donde dicen, si la migración es un hecho acompañado de un alto grado de violencia, el doctor decide retomar la violencia estructural. Se me cerró la pantalla. Sí, perdón. La pregunta es, ¿por qué decidí retomar la violencia estructural exclusivamente, doctor? No decido tomar solamente la violencia estructural, sino que es un poco la que más sirve como puente entre la violencia cultural y la violencia simbólica. Porque la violencia cultural, digamos que es como más invisible, ¿no? Y la estructural es la que ayuda un poco a materializar esa invisibilidad. Entonces, más que nada es como usarla como puente, ¿no? Entre la violencia cultural y la violencia simbólica. Las tres, desafortunadamente, las tres violencias van muy de la mano. Gracias, doctor. No, gracias, Diana. Gracias, José Concepción. Tiene la mano levantada, adelante. Claro que sí, muchas gracias. Espero que no me saque el internet. Estamos teniendo muchas fallas acá en la facultad, pero bueno, el tema en efecto pues es muy amplio y creo que nos debe de mover mucho a la reflexión en todas las áreas, en todas las disciplinas. Y creo que esto que se está mencionando como parte de la violencia cultural y la violencia simbólica es un tema que se ha abordado muy poco en virtud de todo lo que se ha comentado tanto en la presentación, en la ponencia, como en algunos trabajos que pues hay al respecto de la migración. A mí me llama mucho la atención el tema de la identidad. Por ejemplo, efectivamente, tal y como se menciona, existe una identidad que se va construyendo y se va formando por parte del individuo, tomando en cuenta al grupo al que pertenece. Pero, ¿qué sucede cuando estamos en tránsito, cuando una persona sale de su lugar de origen y va a un lugar desconocido? Pues en ese momento, en efecto, se comienzan a desdibujar algunos aspectos de la identidad misma. Y me llamaba mucho la atención el hecho reciente de esta catástrofe que sucedió en Ciudad Juárez, donde perdieron la vida 39, 40 personas que estaban detenidas. Por eso también este tema de la criminalización hacia los migrantes, creo que debemos de tomarlo muy en cuenta. Y digo que me llamaba la atención porque
hubo manifestaciones en contra de las acciones cometidas por parte de las autoridades migratorias, principalmente de nuestro país, pero eran en su mayoría los migrantes que se estaban manifestando en contra de estos actos. Era también algunas organizaciones que protegen los derechos humanos de los migrantes. Pero ¿qué sucede con la población en general, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí es donde nos damos cuenta de este problema de la violencia simbólica que vamos generando como seres humanos, o sea, ya ni siquiera como mexicanos, sino como seres humanos, ¿no? De momento se llegan a escuchar algunos comentarios de personas que dicen, bueno, pero pues, nadie les dijo que migraran, cuando sabemos que vienen buscando como... Se le fue el internet. Creo que sí, finalmente lo del internet ocurrió. Sí. Sí, bueno, mientras le regresa el internet al compañero José Concepción, Óscar Antonio nos escribe, ¿cómo influye la educación nacionalista en exacerbar el miedo a la diferencia y con ello el rechazo al extranjero? Y por otro lado, ¿cómo poder mantener una identidad y no ver como una amenaza las formas diferentes de vivir, expresarse, vestir, comer, etcétera? Bueno, la educación nacionalista, no sé si, sí, o sea, es que podríamos ser muy nacionalistas, pero también podríamos ser muy abiertos a nuevas formas de vida y nuevas formas de pensar y todo esto. Sí es cierto que el nacionalismo tiene una historia o su origen justamente fue, si no el de discriminar, sí el de diferenciar, ¿no? O sea, el discurso nacionalista en sus inicios tenía esa función, ¿no? De identificarte con tu gente y desidentificarte con el otro, ¿no? Pero esos discursos nacionalistas, bueno, vienen desde la Edad Media y empezaron ya a tener mucha crisis a partir de, tal vez me atrevo a pensar, si no después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez después de la caída del muro de Berlín, con la globalización, que habrá que ver qué tan bueno o malo es la globalización respecto al nacionalismo, o de qué manera podría fomentarse un nacionalismo no discriminatorio o no racista, como respuesta de pronto. Y sobre todo lo de mantener la identidad, creo que más bien es aprender que las identidades justamente son cambiantes. Desafortunadamente no está macho que se acaba de desconectar, pero yo creo que ya regresó, pero pues, como buen antropólogo te dirían eso, ¿no? La identidad es cambiante, ¿no? Y aprender nuevas maneras, nuevas formas, nueva comida sobre todo, eh, para comprender que no necesariamente se pueden mantener unas identidades estáticas, ¿no? Es imposible vivir en una identidad estática. Hablo de la comida precisamente porque uno de mis choques culturales más fuertes fue cuando probé en Tijuana la birria de camarón. Yo no, o sea, no la concebía, pero sí es cierto, ¿no? O sea, en Tijuana hay mucha migración, tanto de sinaloenses como de Guanajuato, de Jalisco. Los platillos típicos de ambos lugares, uno es la birria y el otro es el camarón o la comida de mar. Obviamente se casaron un sinaloense y una de Jalisco o viceversa, ¿no? E hicieron birria de camarón, ¿no? Haití, muchos haitianos que migraron después de las crisis políticas, pero también los desastres naturales hicieron que muchos haitianos migraran no a México, sino a Brasil. Y muchos estadios del Mundial y de las Olimpiadas, mucha infraestructura deportiva de esos eventos fueron construidos por haitianos. Se les acabó los contratos y ellos no tuvieron que cruzar, muchos de ellos no tuvieron que cruzar de manera a pie todo Centroamérica y México para llegar a Tijuana. Muchos de ellos volaron porque tenían capital para hacerlo, pero se encontraron con que Estados Unidos no los dejaba pasar, ¿no? Entonces comenzaron a asentarse en Tijuana y ahorita son una colonia muy grande y que ha influido de una manera cultural a la ciudad, de una manera muy fuerte, entre ellas la comida también, ¿no? Pero también en trabajo sobre todo y en técnicas de construcción. Entonces, sí es como
como complicado no ver como amenaza algo diferente a nosotros, pero la mala noticia es que siempre va a haber una diferencia latente en nuestras vidas cotidianas, entonces de mejor manera que estar como abiertos a eso y bueno, también dependiendo cómo será la diferencia, obviamente si afecta nuestros intereses o mejor dicho, nuestra integridad o no sé, habrá que renegociar, ¿no? Es complicadísimo, pero es divertido. Excelente participación, doctor. Sí, como lo comenta, pues es muy complicado el hecho de no concebirlo como tal una amenaza, ¿no? Y digo, es también difícil el no mantener una cierta identidad con todo principalmente la globalización, ¿no? Me atrevo a decir, el expresarse, el vestir, la comida, ¿no? Son ciertos factores que pues nos van a conducir por un cambio. No sé si hay alguien más que quiera participar aquí en la audiencia. Si no, pues damos por concluida la sesión y entonces antes agradecer aquí al doctor Joel Pedraza por su excelente participación, su excelente ponencia. Digo, cabe más, da para más esta charla, mucho más, pero también el tiempo que ya no nos absorbió. Pues doctor Joel, agradecemos bastante su participación. Ya en su momento le haremos llegar su respectiva constancia por el apoyo y esperamos que sigamos teniendo comunicación en estos eventos académicos para enriquecer. No, claro que sí, muchas gracias por la invitación y bueno, ojalá que les haya ahí tocado alguna fibra para que se quieran meter a leer un poco sobre su historia migratoria, aunque no sean migrantes. Sus familias probablemente lo fueron. Sí, seguramente yo creo que fueron bastantes, doctor. Pues sí, sin más, muchas gracias. Agradecemos y damos por concluida la sesión. Excelente. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas Hasta tardes. luego. Hasta luego. Hasta luego.